Buenos días, mi nombre es Ruth Santamaría y yo imparto la clase de Teología 1 y Teología 2 en el Centro de Estudios de Apoyo Ministerial Querigma. Y como parte de nuestro estudio de teología hemos estado hablando de la salvación. Y esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que a mí me parece interesante. Creo que los estudiantes han estado disfrutando de estas clases y queremos compartir un poco con ustedes de lo que hemos estado hablando en la clase. Si quieren más información sobre el Centro de Estudios de Apoyo Ministerial, al final de esta grabación va a haber información para que usted deje sus datos y se comunique con nosotros. He querido hablarles esta mañana de la importancia de dar testimonio de nuestra salvación. Cuando los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio, y me refiero a los 12 apóstoles, hablaban de su experiencia con Jesús. Esto es lo que dice la primera carta de Juan en su primer capítulo. Así comienza: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y Juan reafirma lo que acaba de decir y continúa: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué interesante que él remarca que lo que comunica a la gente, que lo que anuncia a la gente, es lo que él vio, lo que él contempló y lo que él palpó tocante a Jesucristo. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar, sus sermones integraban dos elementos importantes: el conocimiento de la Escritura y su experiencia con Jesucristo. Así podemos analizar el sermón de Pedro, el sermón de Esteban, el mensaje de Felipe, y todos ellos demuestran que conocen la Escritura, pero al mismo tiempo están compartiendo su experiencia con Jesucristo. El testimonio de los apóstoles se convirtió en la doctrina de la iglesia. Fue un bloque de información que se transmitió verbalmente por varios años hasta que se empezaron a escribir los evangelios. La gente confió en el testimonio de los apóstoles porque ellos hablaban de su experiencia, porque ellos habían conocido a Jesús, tenían mucho que decir de él. El libro de los Hechos nos dice que en la sencillez de su mensaje, pero al mismo tiempo el denuedo y la elocuencia con la que lo presentaban, la gente reconoció que habían estado con Jesús, siendo que ellos eran personas no preparadas para dar mensajes o para hablar en público. Una cosa hacía poderoso su mensaje. Ellos compartían su experiencia con Jesús y usaban las Escrituras de una manera poderosa. ¿De dónde lo aprendieron? ¿De dónde tomaron ellos su método de compartir el Evangelio? Del mismo Jesús. Esto fue lo que hizo la samaritana. La samaritana corrió después de haberse encontrado con Jesús, entró al pueblo y les dijo que había encontrado a un hombre que era el Mesías. Habló de su experiencia y ganó a muchos de los samaritanos para Cristo. En la narración de Lucas 8, después de que tenemos la liberación, o que Lucas nos presenta la liberación de este hombre de Gadara, tenemos unas de las declaraciones más bonitas de Jesús respecto a lo que es compartir el mensaje del Evangelio.
Como todos saben, este hombre que había aterrorizado al pueblo no quiere vivir en ese pueblo después de que Jesús lo ha liberado. Y le pide a Jesús que le permita irse con él. Pero la gente de Gadara no había recibido a Jesús, no le permitieron entrar. Entonces la única esperanza que tenían los gadarenos era que alguien les hablara de Jesús. Porque ahora había un grupo de demonios volando sobre la ciudad buscando en dónde habitar. Y Jesús le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y esto es lo más bonito. Y él se fue predicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Eso es compartir el Evangelio, eso es predicar de nuestra salvación. El apóstol Pablo siguió el mismo modelo que los discípulos. Él daba testimonio de su salvación y de su encuentro con Jesús y le dijo al mundo entero, tanto a los judíos como a los gentiles, cómo fue su encuentro con Jesús. La narración de este evento está 3 veces en el libro de los Hechos, enseñándonos de esta manera que esa era la forma en la que el apóstol Pablo compartía el Evangelio con los demás. Y después Pablo, al escribir ya sus cartas tanto a Timoteo como a Tito, les indica una cosa: no entren en vanas discusiones porque no edifican a nadie. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Hablen de su experiencia con Dios. Pero nosotros lo hemos entendido mal. Pensamos que nuestra labor es argumentar con la gente y convencerla de que está equivocada. Y muchas veces hemos sostenido largas discusiones o largos debates con la gente tratando de demostrar en qué está equivocada y cómo debería de pensar, cuál es la forma correcta de pensar. Pero en todos estos discursos no hay un mensaje de amor. La gente no recibe un mensaje de amor por parte de nosotros. Pero no solo nosotros lo hemos entendido mal. Me refiero no solo a las personas que vivimos en el siglo XX o en el siglo XXI, lo hemos entendido mal. A lo largo de la historia, el hombre ha realizado esfuerzos que resultaron en la muerte de miles de personas creyendo que se defendía y se predicaba el Evangelio de esa manera. Y quiero citarles 3 de los más trágicos eventos en la historia que se hicieron a nombre del Evangelio. Las cruzadas son una serie de guerras que duraron casi 200 años a partir del año 1000. Con ellas se pretendía proteger la ciudad santa y defender el cristianismo. Miles de personas murieron en estas guerras. Eran organizadas en Europa, pero se extendieron por todo el mundo. La Inquisición de la Edad Media era un esfuerzo también por proteger lo que se creía que era el cristianismo. Y entonces se decidió que había que eliminar a todos los que no pensaran cristianamente, por lo menos a la manera en que se entendía el cristianismo en este tiempo. Miles de personas murieron. La cruel conquista de nuestro continente es otro ejemplo de un método equivocado de compartir el Evangelio. Solo se logró lastimar al mundo y dar una imagen equivocada de la Biblia. Y podemos citar muchos otros esfuerzos que se hacen en el mundo en la actualidad. La tarea era mucho más sencilla. Había que hablar de nuestra experiencia con Jesús y dar un mensaje de amor al mundo, a ese mundo que no lo conoce. Había que regresar como el hombre que fue liberado y contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. No se requería prepararnos para debates, no se requería emplear armas. Teníamos que entrar en las ciudades con un mensaje de amor, el mismo amor que Dios había derramado en nuestros corazones y con el que nos atrajo hacia Él. La tarea es mucho más sencilla. Los apóstoles lo entendieron y no entraron en grandes discusiones. Hablaron de su maravillosa experiencia con Dios. Y por eso Juan dice,
lo que hemos oído. Compartamos de aquellos momentos en que hemos oído la voz de Dios en situaciones difíciles y que la voz de Dios ha sido un consuelo, que la voz de Dios ha sido una fuente de amor o una fuente de valor. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que nosotros hemos visto en nuestra familia, lo que nosotros hemos visto en nuestra salud, en nuestra protección, lo que nosotros hemos visto, la obra de Cristo que hemos visto en nosotros, de eso hablemos. Lo que hemos contemplado, lo que hemos disfrutado en nuestra relación con Jesús y lo que hemos tocado, lo que palparon nuestras manos, dijo Juan. Aquellos milagros que hemos experimentado, aquellas ocasiones en las que estamos seguros que hemos sido tocados por la mano de Dios y que nosotros lo hemos tocado a Él. Lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. La labor es muy sencilla y los apóstoles nos dieron ejemplo. Este puede ser un buen propósito para este año. Estamos comenzando un año y es un año en el que todos sabemos que el mundo está lastimado, que no hemos dado la mejor imagen de la palabra de Dios. Yo les animo a que entre todos los propósitos que nos hicimos para este año, agreguemos uno: el dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Jesús ha hecho grandes cosas con nosotros. Y al compartir lo que Jesús ha hecho con nosotros a los demás, daremos un mensaje de amor, daremos un mensaje de esperanza, muchas veces será un mensaje de consuelo. Ya se han cometido muchos errores a lo largo de los años. Volvamos a lo que es sencillo, a lo que entendió ese hombre que fue liberado en la ciudad de Gadara. Regresemos con los nuestros y digámosles cuán grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Dios les bendiga.